por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Iniciamos esta oración pidiéndole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, nos disponga a través de la comunión de los santos a todos y cada uno de los santos de todos los tiempos de la creación entera, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, muy especialmente a los santos papas desde San Pedro hasta Juan Pablo II, a quienes les clamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le clamen, active las llaves que les fue concedido, esas llaves que a través de ellas les dio el poder de atar aquí en la tierra para que quedara atado en el reino de los cielos, de desatar aquí en la tierra para que quedara desatado en el reino de los cielos. Y a todos aquellos que recibimos, yo también presento las llaves y aún las conservo, todas las llaves que el Señor retiró del Vaticano y me las concedió entregándomelas para que yo las tuviera. Que active todas esas llaves, le pido a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre. Y también el poder concedido a los que recibimos el espíritu de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el espíritu de resurrección de la Santísima Virgen María, que nos da la facultad, entre otras muchas, de retener los pecados o de perdonar los pecados. Así como a todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, a todos y cada uno de los que claman desde el suelo por la justicia de Dios, que son todos aquellos víctimas de las diferentes maldades de la humanidad, de todas las guerras, de los abortos, de toda la maldad humana, a quienes les clamamos se unan en un mismo espíritu con nosotros. Nosotros los apoyamos para que ellos también nos apoyen. No es ninguna condición, simplemente si así lo desean. Todo el santo reino angelical de Dios, a todos los santos querubines con todos y cada uno de sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a todos los santos arcángeles con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos y a los 4 santos vivientes que nos apoyen, todos unidos en un mismo espíritu, haciendo la misma solicitud a Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, y formen capital de alabanza para cada uno de los pedidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Yo le pido a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María, en su inmaculado nombre, si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, me reciban en su sacratísimo como en sus inmaculados corazones, y le clamo a todos aquellos que pueden consagrarme, de todos los santos, a todos los santos papas, a todos los santos apóstoles, santos cardenales, santos obispos, me consagre. Que no salga palabra alguna que corresponde a los pensamientos, a las ideas humanas, sino que lo que pronuncie en mis labios sean los pensamientos de Dios, lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar. Yo no puedo mentir, el que miente es el hijo del diablo. Así nos lo dice San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Hijo de Dios jamás puede mentir. ¿Que Dios es amor? Sí, Dios es amor. Y soy testimonio de que Dios es amor. Me encontraba negando la existencia de Dios como ateo totalmente, como comunista, apoyaba el comunismo, entregado a vicios, haciendo cosas incorrectas. Me desahuciaron por una enfermedad terminal y el Señor me dio la oportunidad, me llevó a su luz. Yo antes me purificó en 5 cielos purgantes, me mostró 7 cielos purgantes, me purificó en otros 6 cielos purgantes, me mostró los infiernos, y esa es una prueba de amor para que yo volviera al recto camino. Si Dios no fuera amor, me hubiera dejado así, me hubiera dejado que fuera la condenación. La gente confunde y muchos me perdonan, no me gusta hablar contra los sacerdotes, pero la gran mayoría de los sacerdotes, para ellos Dios es totalmente amor. Y una vez me esperé a un sacerdote que acababa de celebrarnos la Sagrada Eucaristía y se lo dije, porque la predicación de él en la homilía fue precisamente: Dios no castiga a nadie, Dios no hace nada, Dios es puro amor. Yo lo esperé y le dije: ¿para qué nos hacen venir a la Eucaristía? ¿Para qué nos hacen confesar? ¿Para qué nos hacen hacer una primera comunión? ¿Para qué? Si de todas maneras Dios, como es amor, nos salva así, por arte de magia. Muy ofuscado se fue porque le dije eso y no tuvo palabras para responderme. El amor de Dios consiste en que Él nos corrige como un padre, y el amor de Dios está en que nos dio a su Hijo para que fuéramos redimidos de todos íntegros nuestros pecados. Solamente hay un pecado que no puede ser redimido, el pecado contra el Espíritu Santo, como nos lo dice San Mateo 12:31.
Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mucha gente se enseña a protestar cuando uno habla de el castigo que Dios inflige a su pueblo, al pueblo de Israel. El Señor estaba corrigiendo, formando a su pueblo, lo tenía que corregir. Porque si no lo corrigiera, pues quedaría como bastardo, como nos lo dice Hebreos 12, del 5 al 13. Habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, pues a quien ama el Señor le corrige, y azota a todos los hijos que acoge. Perdón, a quien ama el Señor le corrige. O sea, que aquellos que no reciben ningún castigo, ni reciben ninguna reprensión, ni ninguna corrección, a eso no los está amando Dios. Ojo con lo que decimos, ojo con lo que enseñamos, ojo con lo que nos dejamos influenciar de los demás. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces, y para poco tiempo, mas Él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo les pido a todos, no sigan las voces de aquellos que les quieren condenar. Dios es amor y actúa en el amor. Y si vemos que estamos equivocados en nuestro camino, nos corrige, nos castiga, nos exhorta, hace hasta lo imposible para que enderecemos el camino torcido y vayamos a la salvación. Entonces, no nos dejemos engañar de aquellas personas que aseguran que Dios es amor y a nadie castiga. Yo por eso le pido al Señor, castígame. Si lo que yo estoy diciendo no viene de ti, y hay de quien se atreva a negar la palabra de Dios porque cae contra el pecado, contra el Espíritu Santo, que no es perdonado ni aquí ni en el reino de los cielos. Y todo lo que digo está basado en la palabra de Dios. Ya el Señor me juzgará y acepto que me juzgue y me corrija si he desviado el discernimiento acerca de la palabra. Por eso le clamo, me corrija y permita que sea consagrado al Sacratísimo Corazón del Señor Jesús y al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y le clamo a todo el santo reino de Dios, me entreguen también ellos y me acompañen con capital de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Con la luna nueva, por eso se dio el eclipse, empezó el octavo mes bíblico. Estamos viviendo el séptimo mes, acabamos el séptimo mes y comienza el octavo mes. Mirando nuestro calendario, el gregoriano, es un mes terrible ya estos 15 días, donde se dedican directamente a todo lo que tiene que ver con la brujería. La fiesta de los niños, eso se celebra en el mes de abril. Es la fiesta realmente de los niños. Para disimular las cosas, entonces la fiesta de las brujas, que siempre la conocimos, el 31 de octubre, le cambiaron entonces a fiesta de los niños. No, es toda la vida se conoció como la fiesta de las brujas. En los edificios, en las calles, en muchos templos, en los negocios, ponen cantidades de imágenes de la brujería. No se les olvide lo que acaba de pasar en Israel. Vino un castigo a Israel porque no obedecieron al Señor los que estaban celebrando esa tal fiesta que por la paz, con música electrónica, con cosas esas, eso está prohibido, eso lo prohíbe Dios en su palabra. Y ahí está, los israelitas perfectos en su inteligencia no fueron capaces de captar el ataque. ¿Y a quiénes atacaron más que todo? Pues a los que estaban en esa fiesta. Y los que estaban en esa fiesta se mataron a 260 y se llevaron secuestrados a 150. Israel siempre ha luchado por rescatar a los secuestrados. Ha preferido cualquier cosa por rescatar a su pueblo. Esta vez no. El pueblo de Israel tiene prohibido y el Señor invita a que el pueblo de Israel se separe de todos los extranjeros para celebrar la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de las tiendas, la fiesta de la expiación, y que era una fiesta tan importante, la última, la fiesta de la expiación por los antepasados. Entonces viene un castigo. Así lo nieguen aquellos que dicen que Dios es amor y no castiga. El pueblo de Israel. Entonces yo les invito a que antes de hablar y caer en el pecado contra el Espíritu Santo, que ese sí ya no tiene perdón, lean la palabra de Dios. Empápense de qué es lo que todo lo que ha hecho el Señor para levantar a su pueblo, para guiar a su pueblo. Vamos encaminados ya y perturbados por una fiesta, la fiesta maligna más grande que se vive en el año. Dos fiestas malignas celebramos en el año, 31 de octubre y 31 de diciembre.
Son dos fiestas totalmente malignas. 31 de diciembre se está profanando totalmente la fiesta de la circuncisión, que es a los 8 días del Señor. Aquí se está profanando la resurrección de la Santísima Virgen María y que significa 14 días después de la resurrección de la Santísima Virgen María, que nos está profanando. Ya esperamos a que el Señor nos vaya mostrando eso, pero nos encaminamos a una fiesta solemnísima del mes noveno. Entramos en el mes octavo. En el mes noveno bíblico se nos habla, ¿y quién lo dice? El mismo Señor Jesús. En el Santo Evangelio según San Juan 3, empezamos a leer desde el 1. Pongámosle mucha atención, pero voy a ir recortando para explicación. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Perdónenme, aquí interrumpo la lectura para explicar. Uno no entiende. Normalmente uno no entiende estas cosas. Para los que dicen que yo tengo o estoy errado totalmente en mi discernimiento, yo recuerdo esto. El Señor, desde el primer día que me tomó en mi conversión, que me arrepentí de mis pecados, que me confesé sacramentalmente, se convirtió en mi amigo. Si iba por la calle, no veía absolutamente a nadie. Yo iba entretenido, conversando con mi Señor Jesús. Si iba en el carro, no le prestaba atención a nada. Iba conversando con mi Señor Jesús. Si iba en un avión, en un viaje, en un bus, en lo que fuera, tenía mi compañero fiel, el Señor Jesús, quien me explicó cada escritura y lo que quería decir. Cuando intentan hacer ultrajes conmigo de que mis discernimientos no son, yo les digo, háganle reclamo al Señor Jesús, que Él me lo enseñó así. Ya que la soberbia no los deja, entonces háganle el reclamo al Señor Jesús. Y les digo a aquellos que insisten en los ataques, pues que nos veremos en el más allá, como se encontraron en el más allá el pobre Lázaro y el rico Opulón. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 25 y siguientes. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó con todo: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí sigue diciendo que así un muerto resucite no se le hace caso. Y yo soy eso, para que las personas entiendan. 16:29 y siguientes. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos encaminados a la fiesta que nos hace realmente hijos de Dios. Y esto es muy importante.
porque cuando estamos en el pecado, cuando vivimos en el pecado, cuando negamos las cosas de Dios, yo al menos reconozco, ateo fui y negué la existencia de Dios y me tocó levantarme la excomunión que aproveché antes del jubileo del año 2000, me la levantó un obispo, pero después me la levantó el arzobispo. Me dijo, pero ya se la levantaron. Y le dije, es que yo quiero aprovechar el gran jubileo y por eso vuelvo a insistir. Y volvió y me la confirmó que me levantaban la excomunión. Los pecados nos llevan a cerrar totalmente puertas. ¿Cómo qué? Quedándonos como hijos del maligno, hijos del diablo. Tal como nos lo dice allá en Primera de San Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hijos de Dios e hijos del diablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Ahí nos lo está diciendo todo. No necesitamos ahí leer más. Ya eso lo hemos leído. Para salir de ser hijos del diablo, Dios nos llamó allá Él, el Hijo de Dios, el mismo Señor Jesús, se le aparece a Nicodemo, sumo sacerdote, y le da la gran enseñanza, y esa enseñanza es para todos los seres humanos. Hay que volver a nacer de lo alto. Y Nicodemo dice, ¿cómo uno siendo viejo puede volver a entrar al seno de su madre y nacer? Entonces, ahí viene lo importante. Nacer de la Santísima Virgen María. Ella se hizo esposa de Dios Padre. Así muchos se revienten los dientes del rechinar de dientes. Ella es la esposa de Dios Padre. Nos dio a el hijo legítimo de Dios. Si no fuera la esposa de Dios Padre, no habría forma de que nos diera al hijo legítimo. Y aprovecha esa ocasión tan maravillosa de ser la esposa de Dios Padre para tomarnos en su inmaculado vientre, en su inmaculado seno. Nos toma ahí para que nazcamos de ella como hijos de Dios y nos cambia ese estado en que nos encontramos como hijos del diablo. Ahí es donde nos lo revierte. No lo revierte en ninguna otra circunstancia. Solamente ahí, naciendo de la Santísima Virgen María, pasamos a ser hijos de Dios Padre Celestial y de la Santísima Virgen María, naciendo de ella. Por eso el Señor Jesús invita a Nicodemo a hacer el proceso, nacer de ella. Si nosotros analizamos, pensamos, le pedimos la luz a Dios, ilumíname, ¿qué quiere decir todo esto? Pero si nosotros nacemos al lado de su Santísimo Hijo, Jesucristo, el divino niño, y disponemos nuestro corazón para nacer de inmaculado vientre de la Santísima Virgen María, con el divino niño Jesús, todo nos cambia, toda la situación nos cambia. Antes éramos destinados al infierno y pasamos a ser destinados a recibir el reino de Dios. Gálatas 4:4 al 7. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire cómo nos cambia la situación.
nos libera de ser esclavos, nos hace partícipes. ¿Por qué? Porque es que si nacemos de la Santísima Virgen María, léame por favor, Primera de Corintios 6, léame del 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Exactamente. Al cual acudió Dios Padre. Hace que la Santísima Virgen María se hubiera convertido en un solo espíritu con Dios Padre Celestial. O sea, pasó a ser divina, de naturaleza divina. Hacía mucho les dé rabia de eso. Ahí tienen la explicación, se las estoy dando, y a mí me la dio directamente el Señor Jesús. Los que no aceptan a la Santísima Virgen María, inclusive la llaman muy vulgarmente porque nos han puesto ahí en comentarios cosas que no podemos aceptar y que las tenemos que borrar, pero la ultrajan totalmente. ¿Por qué la ultrajan? Porque es que ellos sí son hijos de esa a la que están culpando, no de la Santísima Virgen María. Nadie, absolutamente nadie que esté en pecado puede nacer de la Santísima Virgen María, porque ella es inmaculada. El pecado no la puede tocar. Imposible que la toque el pecado. Y si uno se encuentra en pecado, no puede nacer de la Santísima Virgen María. Ella, a través de eso, nos rescata de la ley. Rescatar de la ley no es que la ley desaparezca, como dice el que está ocupando un puesto que no le corresponde, porque no es de Dios, y al cual el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, ella, la Santísima Virgen María, inmaculada, sin pecado, ni siquiera pecado original en ella ni en el Señor Jesús. Si nosotros queremos hacer el proceso, y que desde esta enseñanza estamos empezando ya la preparación para poder nacer de ella. No puede haber pecado alguno. Pues el que quiere seguir allá en el pecado, apártese, aléjese. Le digo, como le dijo el Señor Jesús a ese último Pedro: aléjate, Satanás, apártate de mí. No, tenemos que tomar la determinación, no más pecado. Voy a cambiar esa condición de ser hijo del diablo para pasar a ser hijo de Dios, coheredero. Romanos 8, 16, leamos desde el 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces tenemos que cambiar esa condición de ser hijos del diablo y pasar a ser hijos de Dios. Y mire, yo no le estoy dando una sola cita, le estoy dando dos citas. Desde esta enseñanza comenzamos la preparación. ¿Para qué? Para nacer de lo alto, para nacer de la bienaventurada Santísima Virgen María, para poder nacer del Espíritu y del agua, entrar nuevamente al vientre. ¿Pero al vientre de quién? Al inmaculado vientre de la Santísima Virgen María. Aun siendo viejos, por viejos que seamos, tenemos la oportunidad, y Dios nos la dio,
Ese es el amor. Ese sí es el amor de Dios. No, es que Dios no castiga a nadie. Es que Dios es amor. Váyase con ese manto. Váyase con ese manto a la eternidad. Verá cómo termina en el infierno para siempre. Dios castiga, corrige. Y el amor en Él lo tenemos que aprender a conocer. Es conocer el amor. Y nos da la facultad de cambiar la condición de hijos del diablo a hijos de Dios. De cambiar de ser herederos del infierno y pasar a ser herederos del reino de Dios. Coherederos, como nos lo dice ahí la palabra, porque el heredero es Dios Hijo Jesucristo. Eso es lo más maravilloso, ver realmente cómo es el amor de Dios. No empezar a negar, es que Dios no corrige a nadie, no, ya lo leímos. Dios corrige a quien ama. El que no ama queda como bastardo. Al que no corrige es un bastardo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es un hijo del diablo, no es hijo de Dios, es un hijo del diablo. Entonces, desde hoy comienza esa preparación. Y desde hoy les invito a pedir, por medio de la comunión de los santos, a todas esas santas jerarquías, pues nos consagren al Sacratísimo Corazón del Señor Jesús, porque se hace un mismo espíritu con nuestro corazón. El espíritu del Hijo viene a nuestro espíritu. Es segunda de Corintios 4:6. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el Señor Jesús viene a nuestros corazones. Cuando la Santísima Virgen María no recibe, si no tenemos ningún pecado, si hemos salido del pecado, si lo hemos confesado, si no hemos arrepentido de todos los pecados, quedamos totalmente liberados del pecado. Acabamos de vivir 2 fiestas de expiación para salir de todo el pecado y poder empezar con este proceso. ¿Cómo? Totalmente libres del pecado, como inmaculados, para poder ir al inmaculado vientre de la Santísima Virgen María y ella nos lleve al nacimiento con su Santísimo Hijo. Al estar dentro del vientre de la Santísima Virgen María, ella nos concede a el espíritu de su Hijo a través de Dios Padre para que esté en nuestros corazones y derrote todas las tinieblas. Empezamos hoy con este proceso, pidiéndole nos consagre, que hagan esta oración todo el santo reino de Dios, todos los santos de la creación entera de todos los tiempos y todo el santo reino angelical de Dios nos acompañen haciendo esta oración y regalándonos el capital de alabanza que tanto necesitamos para este proceso. Y se pueda cumplir totalmente todo lo necesario para nacer nuevamente, aun siendo bien viejos, pero que nazcamos de lo alto. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. De manera que le pedimos desde este momento, Santísima Virgen María, tú que eres la bienaventurada, llamada así en la palabra de Dios, no es una palabra mía. Ahí está en el Magnificat que encontramos en el Santo Evangelio de San Lucas 1, a partir del versículo 46 empieza el Magnificat y ahí encontramos. Es la misma palabra. Ella asegura que desde ahora todo mundo la llamará bienaventurada. Entonces, ¿por qué? Porque tiene esa condición. Eva nos cambió de ser hijos de Dios, Adán, hijo de Dios, y cambió esa condición y nos pasó a todos a ser hijos del diablo. La Santísima Virgen repara ese daño. Gloria a Dios por el beneficio que nos trae. Si lo sabemos vivir en pos de nuestra salvación. Si no, pues ya sabemos a qué nos atenemos. Como hijos del diablo, a ser herederos del infierno. Bueno, se nos acabó el tiempo, cerramos esta oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Clamamos e insistimos, ayúdame, Madre mía, quiero ser tu hijo, deseo ardientemente ser tu hijo, ser hermano de nuestro Señor Jesucristo. Quiero nacer de lo alto, nacer de la Santísima Virgen María, con nuestro Señor Jesucristo como hermano, para poder ser coheredero del reino de los cielos.